Rubén, gracias por acompañarnos, días, Rubén Amparo. Márquez. Muy buenos días. Pues hombre, gracias por la invitación ante todo, y esto pues cerramos ya el ciclo Sí. de presupuestos que, como tú sabes, desde hace meses yo venía pidiendo casi amargamente: oye, por favor, los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba, vamos a sacarlos para adelante, que la ciudad está en una situación muy compleja, y resulta pues que el pasado 15 de abril pues ya se votó en el Pleno y ya tenemos presupuestos del Ayuntamiento, y vengo a contaros un poco pues el análisis que hemos hecho de los presupuestos, que supone para la ciudad, y como hicimos la semana pasada con los presupuestos del Estado, vamos a intentar que los ciudadanos de Córdoba, y esto también se lo digo a todos los amigos y amigas que nos estén viendo de otros pueblos, la estructura de los presupuestos municipales son muy similares en todos los pueblos, les van a servir también para pensar y reflexionar acerca de cómo son los presupuestos de su ciudad. Para orientarlos también. Pues Rubén, yo quiero saber por qué has insistido tú tanto en tratar este tema, y además, como yo siempre digo, de manera sencilla, de manera didáctica, para que todos nos enteremos, en este caso, sobre los presupuestos. ¿Por qué es un tema tan importante? ¿Por qué lo has elegido tú? Mira, básicamente el presupuesto es el documento más importante que realiza un ayuntamiento en el año. Sí. ¿Por qué? Porque es el documento, es el proyecto, el papel técnico del que depende todo lo que hace un ayuntamiento. Además, es donde el equipo de gobierno, los políticos, plasman las líneas de actuación que quieren llevar a cabo en su ciudad durante ese año. Si tú no tienes presupuesto, tú no tienes una herramienta para vertebrar la acción política, ni vertebrar el montón de competencias, que lo veremos, que hace el ayuntamiento. El ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano. Hoy, por ejemplo, que venía para acá en el coche y había un atasco en el centro, pues resulta que te acuerdas de la Policía Municipal. ¿Eso de quién es competencia? Del Ayuntamiento, por ejemplo. Cuando pasan las cosas te das cuenta de quién es la competencia. Es muy importante, como el presupuesto de cualquier empresa, el presupuesto de un hogar, eso tú tienes que tenerlo con la mayor antelación posible. De hecho, deberías de tenerlo justo antes de empezar el ejercicio. Es decir, si yo voy a empezar el ejercicio del año 2021, a final del 20 tengo que tener hecho mi presupuesto, tengo que saber qué voy a ingresar, de dónde voy a sacar el dinero y en qué lo voy a emplear. Sin un buen presupuesto tú no puedes hacer y un presupuesto a tiempo, tú no puedes hacer una gestión correcta y eficiente de las cuentas públicas y de las competencias municipales. ¿Por qué? Porque eso te marca en qué me gasto el dinero y cuáles son las prioridades. Con presupuestos prorrogados tú no puedes afrontar, por ejemplo, una situación como la que hemos tenido de la pandemia del COVID, que cambia la realidad de una ciudad y que ha cambiado la realidad no solo de Córdoba, de todos los pueblos de la provincia que se han visto afectados. ¿En qué competencia afecta un presupuesto? Pues mira, resulta que un ayuntamiento lleva asuntos sociales, apoyo a empresas, limpieza de las calles, Sadeco, llevamos recogida de basura, la policía municipal, los bomberos, apoyo al comercio de cercanía, urbanismo y todas las gestiones de la gerencia de urbanismo, obras públicas, gestión del agua, EMAXA, los cementerios, una empresa pública que gestiona cementerios en Córdoba, que es Cecosan, y más competencias que me dejo sobre eso, seguramente en el tintero, y pido perdón si alguien se siente ofendido porque no lo menciono. Pero fijaros la importancia que tiene la gestión de un ayuntamiento para el ciudadano en el día a día. Es importante, y creo que no le damos la importancia que realmente tiene. No sé yo si todos estamos pendientes siempre de los presupuestos, y mira que es uno de los temas que más se ponen sobre la mesa. Sí, pero ahí engloba con lo que hablábamos la semana pasada de esa falta de educación fiscal y financiera que tenemos en el país. No, es como si, el ejemplo que yo pongo, a mí no se me ocurre iniciar el año sin tener hecho el presupuesto de mi empresa. Una familia no se le ocurre meterse en obra en una casa sin tener hecho el presupuesto de cómo va a ir el año. Pues con una entidad pública pasa exactamente lo mismo, es el mismo problema. Estamos hablando de unos presupuestos que se aprueban ahora, que se aprueban en abril, y tú estás comentando que esto debería haber estado para noviembre, diciembre del año pasado. Ya, pues, presentado y, por supuesto, aprobado. ¿Qué consecuencias puede tener esto también para los ciudadanos? Porque, claro, entiendo que entonces lo que llevamos son unos meses de retraso, ¿no?, lo que se refiere a presupuestos. Claro, tú sabes que a mí siempre me gusta hablar con datos y que el espectador y la espectadora tengan una retrospectiva de cómo estamos aquí. Hemos de entender, partimos de una base. Yo entiendo que un año como el 2020, que ha sido el año del COVID, ha sido un año traumático para todos, a todos los niveles, lo hemos estado hablando tú y yo antes en la previa. Pero razón de más para que tu herramienta principal de trabajo, que es el presupuesto, la tenga en tiempo y forma aprobada. Los presupuestos municipales son responsabilidad del equipo de gobierno, y ese es un tema que tenemos que tener claro. El equipo de gobierno en Córdoba, les recuerdo, lo forman el PP y Ciudadanos, que no han tenido en tiempo y forma estos presupuestos.
Por marzo hubo un primer borrador, hubo una negociación con su socio preferente, que es Vox, la extrema derecha de Córdoba, y resulta que Vox, a raíz de la entrada, y esto estoy citando datos objetivos que han salido en la prensa de Córdoba, a raíz de la entrada de la concejala María Luisa Gómez Calero, Vox dinamita la negociación de los presupuestos y al final el equipo de gobierno tiene la inmensa suerte de que el PSOE hace un ejercicio de oposición responsable, negocian con ellos y llegan a un acuerdo para que haya presupuestos. Esa es la realidad que tenemos. Un equipo de gobierno que ha sido incapaz de tener en tiempo y forma, pero al final ha conseguido llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición y eso es lo que ha salvado y lo que permite que tengamos hoy unos presupuestos. ¿En qué nos afecta a los ciudadanos? Tenemos que tener en cuenta que no tener unos presupuestos aprobados y a tiempo tiene consecuencias graves para una ciudad. La primera es que si tú no tienes como no tienes presupuesto a tiempo, no te va a dar tiempo a ejecutar ciertas partidas. Estamos hablando de educación, estamos hablando de gasto social, estamos hablando de inversiones y obras que generan empleo, estamos hablando de contratar trabajadores públicos que necesitamos porque nuestras áreas municipales se están quedando sin personal por jubilaciones, bajas médicas. Fijaros la gravedad de lo que estamos hablando cuando tú no puedes ejecutar un presupuesto. No tener el presupuesto aprobado y además con estos dimidiretes de ahora te apruebo, no te apruebo, ahora te quiero, no te quiero, eso da muy mala imagen a la ciudadanía, da mala imagen para empresas y fondos que quieran invertir en una ciudad como Córdoba y te da mala imagen con otras administraciones cuando quieras afrontar grandes proyectos. Y por último, lo más grave, no estábamos teniendo una herramienta para enfrentarnos a la realidad social y económica que tiene una ciudad que ha sido golpeada duramente por la crisis del coronavirus. La crisis del coronavirus, empezamos por lo más grave, que es que se nos muere gente, pero es que luego ha habido otro tema, que Córdoba, que es una ciudad que nos hemos cansado de decir que su principal industria es el turismo, nos hemos quedado sin turismo. Hostelería, restauración y todos los empleos añadidos, más otros sectores que se han visto golpeados por la bajada del consumo. No teníamos esa herramienta. ¿Qué ocurre? Pues ahora tenemos menos tiempo para hacer las cosas importantes que tenemos que hacer este año en la ciudad. Es lo que hablábamos, claro, que ese tiempo, parece que no, pero es que el tiempo es oro y en este sentido pues incluso más todavía. Se nos va. Más todavía, exactamente. Rubén, ¿qué descripción se puede hacer de los presupuestos y cuáles son esas partidas que hay? Porque es algo que tampoco entendemos muy bien, ¿no? Decimos, vale, presupuestos, pensamos en dinero, pero ¿cómo se reparte ese dinero? ¿Cuáles son esas partidas que hay preparadas? Mira, he tenido que hacer aquí otra vez el esfuerzo de la traducción lenguaje legal, financiero, presupuestario, que me entiendan las personas, ¿de acuerdo? Vale. Y os digo que este me ha costado casi más que el de los presupuestos generales, que el de los impuestos y el IRPF. Sí. Intelectualmente le he tenido que dedicar más tiempo. Pues venga, vamos a ello. El presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba, lo que es solamente el Ayuntamiento, está en 342 millones de euros para el año 2021. Ahí los tenemos. Ahí he hecho una tabla de resumen. Si sumamos lo que sería las empresas y organismos que dependen del Ayuntamiento de Córdoba, estamos hablando de Maxa, estamos hablando de Sadeco, etcétera, y otros consorcios como el INDEC o el Gran Teatro o el Jardín Botánico. Me voy a poner las gafas, fíjate, para poderlo ver bien. Hablamos de un presupuesto de 460 millones de euros en este año 2020. El presupuesto aumentado más de un 13% con respecto al del año anterior. ¿Por qué? Pues porque, oigan, tenemos que afrontar una serie de obligaciones derivadas de la crisis del COVID y, aparte, el proyecto de la base logística del Ejército, que va a suponer una inversión fuerte. Los ingresos ¿cómo recibe dinero un ayuntamiento? Un ayuntamiento consigue dinero a través de los impuestos directos que gestiona, como el catastro, el IBI, el impuesto de actividad económica. El Estado le transfiere una parte del IRPF, del impuesto de la renta que pagamos, toda una parte se le destina al ayuntamiento, y las tasas de vehículos, por ejemplo. Por ahí el ayuntamiento ingresa más de 128 millones de euros al año. Impuestos indirectos que cobra el ayuntamiento, aquí lo que recibe es transferencias por el IVA del Estado, y aparte también pues recibe unas transferencias por el impuesto de alcohol. ¿Os acordáis? Todos esos impuestos indirectos de los que hablamos, el ayuntamiento recibe en torno a 11 millones de euros, que es una cantidad relativamente pequeña. Elemento muy importante también de ingresos, las tasas que cobra el ayuntamiento pues por los veladores, las licencias de urbanismo, etcétera, unos casi 30 millones de euros. Transferencias corrientes, que este apartado, esto es el dinero que dan otras administraciones al ayuntamiento para que ejecute sus competencias o competencias que tiene delegadas. Esto es dinero que te llega desde el Estado y las comunidades autónomas. ¿Para qué te sirve esto? Por ejemplo, pues para pagar
gastos relacionados con la ley de violencia de género, personas dependientes, la ley de dependencia, ese tipo de transferencias lo que se paga con, ese tipo de gastos lo que se paga con transferencias corrientes. Y por último tiene unos ingresos patrimoniales, pues en función de alquileres, cuentas corrientes, remanentes de líquido que tienen que le pagar un interés los bancos, pues esos son ingresos que tiene el ayuntamiento. Esto es la parte más importante, que son los ingresos corrientes. Y hay un apartado que destaca por su tamaño, que son los pasivos financieros, 53 millones. Eso es renegociación de créditos que ha hecho el ayuntamiento con la banca para financiar su deuda. El Ayuntamiento de Córdoba, a 31 de diciembre de 2019, tenía una deuda viva de 144 millones de euros. Sí. Está más o menos en el 50% de lo que sería el presupuesto, que es una cantidad importante, pero no pasa los límites, según informa la intervención, de lo que sería un límite indeseable de deuda. Estamos relativamente bien. ¿En qué nos gastamos el dinero? Pues básicamente 100 millones de euros en personal municipal, ahí estamos hablando de todas las dependencias, policía municipal, bomberos, etcétera. Bienes corrientes y servicios, que este apartado es el dinero que nos gastamos en la publicidad, los gastos corrientes del ayuntamiento, luz, agua, alquiler de los edificios, y luego gastos directos que hacemos en partidas como cultura y comercio. Intereses que pagamos de la deuda municipal es otro apartado importante, más de 5 millones de euros, y luego el ayuntamiento hace transferencias corrientes a las empresas públicas del Ayuntamiento de Córdoba y a colectivos y entidades de la ciudad. Por ejemplo, hace aportación al presupuesto de las distintas empresas públicas, y luego aquí entran las subvenciones que se dan a distintos organismos y entidades que ejecutan o programas propios o que ejecutan otro tipo de actividades. Y por último, hay un apartado donde me voy a parar ya para no atosigar más con números a los espectadores. Tú no atosigas nunca, Rubén. Ya, que es... Hay dos elementos importantes, uno que es inversiones reales, que son proyectos concretos de inversión que va a realizar el ayuntamiento en este y siguiente ejercicio, donde hay 14 millones de euros destinados, que es un 4% del presupuesto, que a mí me parece una cuantía pequeña para una ciudad como Córdoba, que tanto estamos hablando de que queremos una ciudad, transformación digital, una ciudad competitiva y que se adapte al siglo XXI, creo que es poco dinero. Y luego hay transferencias de capital por valor de casi 45 millones de euros. Este es el dinero que va a ir a todo lo que apareja montar la base logística, el proyecto de base logística, más el nodo logístico que se quiere montar aparejado a ella. Es decir, en este presupuesto aparece recogido lo que es el gasto normal, más esta inversión extraordinaria que tenemos que hacer como ciudad, que es el proyecto de la base logística. ¿Esos son los gastos que nos puedes explicar? Sí, esto es la mayor partida de gasto. Y luego hay un último elemento, que son los pasivos financieros, que son 20 millones de euros, que esto es lo que el ayuntamiento amortiza de deuda este año. Es decir, este año, a través de la negociación bancaria, va a haber esa amortización, ese pago de 20 millones de euros de deuda de esos 140 que llevábamos. He hecho luego otro cuadro, como hicimos la semana pasada con el IRPF, que es: vale, Rubén, ya sé de dónde sacamos el dinero y ya sabemos en qué no lo gastamos, pero esto se puede poner un poco más claro para que lo entendamos de una forma más intuitiva. Hemos pegado otra vuelta y lo que he hecho es hacer un gráfico de tarta, que sabes que me gustan mucho los gráficos circulares, son muy explicativos, y lo que he puesto un resumen de gastos por áreas de actuación. Perfecto. Un 8% de los gastos del ayuntamiento van a deuda pública, a pagar intereses y amortizar deuda pública. El 34% de lo que va a gastar el ayuntamiento en el año 2021 va a lo que se llama servicios públicos básicos, que ahí estamos hablando de bienestar social, políticas de vivienda, gerencia de urbanismo, seguridad de la ciudadanía, policía, la movilidad y gastos en medio ambiente, en temas medioambientales. En protección y promoción social gastamos un 14% del presupuesto. Ahí estamos hablando de lo que es servicios sociales, todo el trabajo del área de servicios sociales en Córdoba, más políticas activas de empleo que realiza el ayuntamiento y formación para trabajadores. Con un 11% tenemos producción de bienes públicos. ¿Cómo que un ayuntamiento produce bienes públicos? Sí, un ayuntamiento realiza actividades que son bienes de uso para toda la ciudadanía y servicios. ¿Aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando del gasto en cultura, del gasto en educación que realiza el ayuntamiento, la reforma de los colegios, por ejemplo, tan famosa que hemos hablado, los gastos en deporte, el INDECO, el Instituto Municipal de Deportes, y los gastos en sanidad que está teniendo que afrontar el ayuntamiento, compra de mascarillas, equipos de protección para su personal, por ejemplo.
Un 10% actuaciones de carácter que son puramente económicos. Aquí de qué estamos hablando: apoyo a empresas, apoyo al comercio, apoyo a empresas del sector turístico y el gasto en transporte público, porque una empresa como Aucorsa beneficia a toda la ciudad y a todas las empresas a través de su actividad, porque cualquiera puede utilizar el transporte público en la ciudad para ir a su puesto de trabajo. Y por último, con un 23% nos lo gastamos en actuaciones de carácter general. ¿Aquí qué va? Aquí va el mantenimiento del personal de la Administración que da soporte a toda la estructura municipal, lo que nos cuesta la Administración financiera y tributaria, gestionar los impuestos y demás cuestiones que tenemos, y también está aquí incluido lo que es el personal de alta dirección que tiene el Ayuntamiento de Córdoba, los coordinadores de áreas y gerentes de empresas públicas. Este es el reparto para que nos podamos hacer una idea clara de a dónde va el dinero de la ciudad de Córdoba, teóricamente 2021. ¿Sabes? Aquí este es el nivel de empleo y en dónde lo vamos a gastar. Así es como se reparte la tarta, ¿no? Podemos este es el reparto de la tarta. Este es el reparto de la tarta. Muy explicativo. Muy explicativo, exactamente, y muy sencillo de entender. ¿Qué ocurre? Aquí hay una cosa muy buena que podrían hacer ciertos economistas y que nosotros hemos hecho, que por ejemplo, en vez de comparar que se van a medidas como cuál es el gasto público por habitante, que eso, pues mira, es una media, ¿vale? Las medias valen lo que valen. Si tú comparas nuestro resumen de gastos por área de actuación con el de otras ciudades, ves diferencias curiosas. Por ejemplo, yo estuve comparando los datos de Córdoba con los de Málaga, que creo que es una ciudad a la que nos gustaría parecernos en ciertas cuestiones. Málaga gasta menos en deuda pública que nosotros, gasta menos en las actuaciones de carácter general y gasta más dinero en protección y promoción social y actuaciones de carácter económico en porcentaje. Eso te permite ver ciertas comparaciones, cierta evolución de políticas de gasto y políticas fiscales en cada ciudad también. Como conclusión, Rubén, ¿qué podemos decir? Pues mira, aquí voy a ser un poquito duro, voy a dejar una cosa positiva para el final, pero hay cosas que no me han convencido y que no me han gustado. Hombre, creo que en coherencia os las tengo que comentar. Primero, el retraso en la aprobación de los presupuestos es un lastre para la ciudad y es una muy mala praxis, una muy mala práctica de nuestra clase política. Y eso es un tema que, por favor, les pido humildemente que lo tienen que corregir, se lo tienen que hacer mirar. No podemos seguir así, y más en un entorno de crisis y de incertidumbre como estamos ahora. Después de la crisis del COVID estamos viviendo una crisis económica y social. Hay que responder, hay que adelantarse. El porcentaje de ejecución del presupuesto anterior es de un 56%. Claro, si yo tengo el presupuesto aprobado tarde y empiezo a trabajar tarde, a mí no me da tiempo a gastar el dinero a las partidas que tengo que gastar. Por lo cual, este presupuesto que ha sido aprobado en fechas parecidas al del año anterior, yo dudo mucho que tenga un buen porcentaje de ejecución. Insisto, que no se ejecuta, que no va a llegar dinero a estas partidas que hemos visto, y eso supone un deterioro en los servicios públicos y eso supone, en consecuencia, un deterioro en la calidad de vida que podemos tener los ciudadanos de Córdoba, y supone un retraso y una merma en las inversiones que necesitamos para cambiar nuestra estructura productiva. Esta ciudad se sigue viendo que no tiene una estrategia a largo plazo en cómo está construido el presupuesto. Nos falta algo tan básico como tener un plan de inversiones multianual, porque las inversiones no se hace todo en un año, y el volumen de inversión, como he dicho antes, solo un 4%, un volumen bajo desde mi punto de vista. El Ayuntamiento tiene un gran reto, creo yo, que es mejorar la gestión. Y hay dos elementos que me llaman la atención poderosamente en lo negativo. En todo el año pasado, solamente un mes se cumplió con el periodo de pago medio a proveedores, es decir, se paga a las empresas más tarde de lo que marca la ley. Y segundo, que esto además lo dice la intervención del Ayuntamiento, que se hace un uso excesivo de subvenciones nominativas, cuando se tendría que recurrir a competencia competitiva para que fueran subvenciones a las que pudiera optar todo el tejido asociativo, todo el tejido empresarial, y además donde hubiera un sistema de indicadores para evaluar que efectivamente está habiendo un impacto positivo en la economía y la sociedad cordobesa por el empleo de ese dinero que es público, que no se nos olvide. ¿Y qué es lo que quiero destacar en positivo? Pues oye, que tenemos un presupuesto que recoge efectivamente ese magnífico proyecto que es la base logística y vamos a poder atender a las demandas que se nos hagan desde el Ministerio de Defensa para poder montar esa base logística. Estas son las reflexiones a las que me ha llevado este presupuesto. Con este presupuesto. Pues a ver qué tal se da el resto del año, ya por lo menos tenemos el presupuesto aprobado, Rubén. Yo el año que viene, si os parece, vemos cómo está la ejecución, vamos viendo algunas cositas, además, como habrá salseo de noticias con la ejecución del presupuesto, algo tendremos que hablar, ¿sabes? Seguro.
Muy bien. Muchísimas gracias. A ¿Adelantamos vosotros, el como tema de siempre. la semana que viene? Pues mira, yo es que estoy desfallecido después de esto. Después de esto, ¿no? Yo necesito Te regenerarme. mereces descansar, te mereces descansar. Sí, ¿Hasta qué hora has estado trabajando en todo esto, Rubén? Que me Pues, mandabas el otro día un audio y me decías, estoy trabajando todavía en esto. Ayer terminé a las 9:30, 10 de la noche de ajustar la gráfica y los datos, porque había cosas que no me cuadraban. Sí. Y luego, aparte, que he tenido que consultar cosas porque, hombre, es un tema que requiere mucho detalle. Y con toda la morcilla que doy siempre, con la exactitud de los datos, no quería presentarme con ningún dato que no estuviera contrastado. Que no fuese correcto. Exacto. Pues muchísimas gracias. A ti, Lo como dejamos siempre, entonces Amparo. en sorpresa, ¿no? Para la semana que viene. Sorpresa. Déjame que me invente, algo me inventaré. Venga, algo ¿vale? inventarás seguro, seguro. Muy bien. Gracias, Rubén, Gracias, como a siempre, ti, un como auténtico siempre. placer empezar Un contigo. gustazo. En este caso el jueves, te iba a decir el martes, fíjate que estoy yo pensando en que hoy es martes, como sueles Ya, venir pero los martes, pero no. como hoy soy es jueves. polivalente, tú sabes que cuando queráis. Nos vemos el martes, Muchas Rubén, gracias. gracias por estar con Hasta el nosotros. martes.